Hola a todos, tengan un buen día. En esta oportunidad tengo el privilegio de explicarles el qué es, cómo se utiliza, para qué sirve y el funcionamiento de un theremin. ¿Qué es un theremin? Un theremin, también conocido como heterófono, es un instrumento musical electrónico que se puede controlar sin necesidad de un contacto físico. ¿Cómo ocurre eso? Es muy interesante. Nosotros utilizamos eh, sensores ultrasónicos HC-SR04, los cuales enviarán información sobre la distancia y la posición del objeto o mano del terimista. Pasará por un Arduino y el Arduino enviará una señal en onda de frecuencia a un amplificador. Hemos diseñado un amplificador mediante opanes para que éste pueda emitir una señal más fuerte a nuestros buffers. A continuación iremos explicando cuál es el funcionamiento del theremin. Bueno, para poder explicar el funcionamiento de nuestro theremin, primero partimos por conocer los materiales que vamos a usar. En primer lugar vamos a usar un Arduino, puede ser cualquier Arduino, un Nano, un Uno. En este caso yo utilizo un Mega. Yo utilizo un Mega porque voy a utilizar un LCD y dos sensores ultrasónicos, y para eso tenemos que tener más puertos de entrada y salida. Es por eso que yo utilizo un Arduino Mega. Siguiente, vamos a utilizar un OPAN LM386 que nos va a servir como amplificador. Ahí dentro de un momento les mostraré el circuito que vamos a diseñar con este OPAN. También vamos a hacer uso del tan mencionado sensor ultrasónico, el HCSR04, que nos permitirá ubicar la distancia en que se encuentran las manos del terimista. También tendremos nuestra pantalla LCD que nos indicará la distancia y nos indicará la frecuencia y la nota que se está tocando. También un buffer por el cual se va a emitir el sonido, resistencias, capacitores. Aquí un punto muy importante: vamos a tener un capacitor que va a servir como filtro para el ruido de nuestra fuente. Va a servir como filtro. Vamos a hacer uso de potenciómetros para los volúmenes y jumpers para las conexiones. El circuito que estamos viendo es el circuito que vamos a utilizar para poder amplificar la señal del Arduino. Esta señal va a ingresar por un divisor de voltaje que está formado por dos resistencias, una de 100 kiloohmios y otra de 330 ohmios. La resistencia de 330 ohmios va a estar conectada a tierra y la de 100 kiloohmios va a estar conectada a la otra resistencia y a un potenciómetro. Este potenciómetro va a funcionar como un volumen, el cual va a estar regulando la señal de entrada. Entonces, cuando nosotros enviamos señal a nuestro amplificador, que va a ser todo esto es nuestro amplificador, que está constituido de un OPAN LM386, de una resistencia de 10 ohmios y de dos condensadores, tanto un condensador electrolítico como un condensador cerámico. Aquí están los valores: el electrolítico es de 250 microfaradios y el cerámico es de 0.06 microfaradios. Vamos a alimentar nuestro OPAN con una fuente de voltaje de 5 voltios y todo nuestro amplificador vamos a conectarlo a nuestro buffer para que ya pueda emitir el sonido amplificado que emite nuestro Arduino. Yo lo diseñé en una placa en Eagle. Se los pondré en la descripción de este video para que puedan mandar a hacer su placa o soldarlas ustedes mismos. Ahora vamos a explicar el código que vamos a utilizar para nuestro theremin. Como vamos a utilizar una pantalla LCD, tenemos que utilizar la librería liquidcrystal.h
y pues definir los pines que van a ser utilizados en nuestro Arduino. También vamos a utilizar los pines para nuestros sensores. Este es para un sensor, el 6.7, y el 5.4 es para otro sensor. Vamos a declarar nuestras variables y aquí es muy importante. Acá declaramos el pin 9 para un altavoz, es la salida de señal que nos dará el Arduino. En el pin 9 para un altavoz, para un buffer, y el pin 10 para el segundo buffer. Ponemos nuestras constantes, nuestras notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Este es tono agudo y este do, re, mi, fa, sol, la, si es en tono grave. Se puede notar por las frecuencias, los números de frecuencia que tenemos. Bueno, aquí es más programación. Aquí programamos el LCD, que es lo que queremos que aparezca cuando se conecte a una fuente. Y bueno, más que todo vamos a... bueno, aquí hay una función. Aquí hay una función LCDR con variables ag y db. Bueno, les puse cualquiera. ¿Y esto qué nos permitirá? Nos va a permitir que creemos una función que nos permita ver el sensor a qué distancia está nuestro objeto del sensor. Y también nos permite ver la frecuencia en nota musical que está tocando. Otro punto muy importante es aquí, en la programación. Existen muchos métodos con el que podemos calcular la variación de frecuencias según distancias, pero el método que yo utilicé, y es un método fácil, es el método if. ¿Cómo hacemos? Yo me hago la pregunta: si la distancia se encuentra entre cierto punto y cierto punto, entre cierta distancia y cierta distancia, yo quiero que me lea una frecuencia o que me bote una frecuencia. Ya la duración la podemos especificar, pero yo quiero que me bote una frecuencia. Por ejemplo, yo aquí he puesto if, si mi distancia es mayor o igual a 4 y mi distancia es menor o igual a 6, va a estar entre 4 y 6, yo quiero que me bote una frecuencia do con la duración de un segundo. Ustedes le pueden poner más, no hay problema. También hemos utilizado, como podemos ver acá, la función, nuestra función LCDR, que expliqué hace un momento, con una distancia y una frecuencia, las cuales se van a poder visualizar en el LCD. Y un delay, un retraso T, que por aquí lo hemos asignado. Bueno, esto lo hemos hecho para cada una de las notas musicales, con do, re, mi, fa, sol, la, si, en forma aguda y en forma grave. A continuación procederemos a mostrar videos bueno, inéditos de la forma en que se trabajó este proyecto, tanto en protoboard como en la placa ya diseñada. Bueno, gente, ya está completado. Aquí está mi código. Pues aquí me va a botar el sensor, de qué distancia, la frecuencia nota musical. Vamos a tomar el primer sensor, ¿ya? El primer sensor es este. Va a botar por este buffer grande. Justamente es el agudo. Ya por distancia, como distancia cambia. Ya va a montar acá. Entonces, cuando nosotros ya dejemos de soltamos ese sensor, dejamos, vamos al otro, va a sonar este buffer chiquito. Vamos a tener que cambiarlo ya por un grande. Entonces me va a botar también la distancia y la nota musical. A ver, gente, ya como de la placa he conseguido estas. Les he acoplado y vamos a ver, escuchen esto acá. Ahora escuchen esto.
Para poder hacer mejor la explicación del funcionamiento de un Theremin, procederemos a explicarlo físicamente en una maqueta, a hacerlo funcionar, etc. Veremos que tenemos un LCD, un potenciómetro para regular la iluminación del LCD, dos buffers de 8 ohmios y dos sensores ultrasónicos HC SR04. Vemos también el Arduino Mega y nuestra placa, que ya, como le he comentado anteriormente en el video, la hemos diseñado como amplificador. Como podemos ver, hay mucho cable. Les recomendaría usar un I2C porque este cableado es más del LCD que podemos ver en estos momentos. Por lo tanto, vamos a explicar el funcionamiento de un Theremin. ¿Cómo funciona un Theremin? ¿O cómo funciona el sensor HC-SR04? El sensor ultrasónico, por así decirlo, va a emitir una señal del emisor al receptor, pero siempre y cuando haya un objeto que haga que rebote la señal. Si no hay ninguno, no sucede nada. Por ejemplo, ahí no va a hacer ningún contacto. No, el receptor no va a recibir ninguna señal. En cambio, si la mano del terimista son puestas de tal manera en que el emisor emite una señal, rebote la mano del terimista y llega al receptor, el receptor va a ir conectado al Arduino. En el Arduino le hemos programado para que este pueda, digamos, el tiempo de recepción llegue al Arduino. Y en el Arduino se pueda hacer, mediante fórmulas, calcular una distancia. Calculamos la distancia y pues podemos ver, como expliqué hace un momento con la fórmula de los if, podemos regular las frecuencias de las notas según las distancias. Entonces, nuestro Arduino va a emitir una frecuencia que va a ir conectado directo a nuestra placa, a nuestro amplificador. Y nuestro amplificador irá conectado a los buffers, los cuales emitirán el sonido en un rango más alto. Procederemos a conectar nuestro Theremin para hacer la explicación real. Conectamos el Theremin. Como ver acá, podemos variar la iluminación. Lo dejamos ahí. Ok, comenzaremos con los graves. Sí, podemos variar la frecuencia de notas según la distancia. Y podemos ver en el LCD la distancia que es el sensor y la frecuencia de nota que está tocando. Eso con los graves y ahora con los agudos. Y ese sería el funcionamiento de un Theremin. Procedemos a desconectar. Bueno, esta maqueta yo la hice. Si es que gustan utilizar la misma maqueta, la dejaré en el diseño de las capas en AutoCAD, la dejaré en la descripción de este video, conjunto el código en Arduino y el diseño en Google de nuestra placa para que la puedan mandar a hacer. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias y si les gustó, manita arriba y compartan, por favor. Muchas gracias.